Onta la tierra pa' que yo cultive. A ver, onta. Tuito de mi doctor y cuán me veo pa' tan siquiera tener un animal. Onta la tierra pa' que yo cultive. A ver, onta. Esto declamaba el indio Rómulo por los pueblos de Colombia hace ya bastantes años. Un poema que recogía el reclamo de centenares de miles de familias campesinas. Un reclamo que siempre los gobiernos y las élites contestaron con la violencia y el terror. La acumulación latifundista de la tierra y del poder político se realizó en Colombia mediante la violencia, expropiaciones y exterminio de los opositores políticos. La llamada época de la violencia tuvo esos objetivos: expulsar al campesinado de las tierras fértiles y empujarlo a las montañas, a las selvas o a los cinturones de miseria de las ciudades. En 1959 llega la Revolución Cubana y una de sus más inmediatas tareas fue una profunda reforma agraria, tierra para el campesinado y poder político para el pueblo. Ante este mal ejemplo para las masas hambrientas y desposeídas de América Latina, Estados Unidos y las oligarquías criollas, buscando contener una oleada revolucionaria continental, impulsaron políticas represivas y tímidas reformas agrarias, la política de la zanahoria y el garrote. Con esta estrategia, en la presidencia de Caluyera Restrepo, se aprobó una reforma que buscaba cierta democratización de la tenencia de la tierra, mientras el campesinado colombiano se movilizó durante toda esta década de los años 60 en grandes tomas de tierras con las que presionaban que se hiciera efectiva la reforma. En 1972, bajo la presidencia de Misael Pastrana, se produjo un acuerdo entre gobierno, Congreso y latifundistas para echar por tierra la reforma yerista. Se firmó en el municipio tolimense de Chicoral. Se le daba sepultura legal a cualquier intento de redistribución de la tierra en Colombia. El Pacto de Chicoral buscaba modernizar el campo sin ninguna democratización de la tenencia de la tierra, fortaleciendo a los grandes latifundistas, y al campesino sin tierra solo le abre la posibilidad de la aparcería. Vendría luego un largo y doloroso medio siglo de incremento de la guerra, las violencias y el despojo de tierras. Millones de personas son obligadas al desplazamiento, se producen masacres y miles de asesinatos, incluyendo los falsos positivos. En el 2016 llega un acuerdo de paz que incluía una profunda e integral reforma agraria, acuerdo que durante los gobiernos de Santos y de Duque no fue implementado. El gobierno de Gustavo Petro retomó el tema y ha avanzado considerablemente en la entrega de tierras y políticas territoriales de integración y desarrollo, en términos aún bastante insuficientes. Los días 21 y 22 de febrero se realizará un nuevo encuentro en Chicoral y, contrario al de 1972, en este encuentro, gobierno, congresistas y organizaciones campesinas e indígenas firmarán un pacto por la tierra y por la vida. Ya no más acuerdos a espaldas del campesinado. Ahora, el campesinado es el protagonista. Y un hecho importante de cara al encuentro de Chicoral: los liderazgos en las organizaciones campesinas han variado mucho en Colombia. Antes eran espacios muy de hombres y de personas de cierta edad. Ahora existe un gran protagonismo de las lideresas campesinas y de gente joven. Por ello queremos compartir las opiniones que sobre el encuentro de Chicoral tiene Daniela Vega, secretaria de Juventud, Cultura y Deporte
de la Federación Nacional Sindical Agropecuaria, FENSUAGRO. Bueno, para nosotros y nosotras realmente es muy importante lo que hoy se ha desarrollado. Creemos que este acuerdo o este pacto por la vida y por la tierra va a resignificar no solo la existencia de campesinos y campesinas en el campo, sino que abre la oportunidad para que las y los jóvenes podamos seguir habitándolo de manera digna. Lastimosamente, ese pacto del 72 lo que reafirmó fue que las y los jóvenes tuviéramos que salir en busca de oportunidades hacia la ciudad. Esperamos que este pacto por la tierra, por la vida, que también va camino a la construcción de sede decenal por la agricultura, pues entienda que pues también se necesitan otras garantías, más bien que pueda poner eso en la política pública para que las y los jóvenes podamos continuar viviendo en el campo en condiciones dignas, ¿no? Lo que significa, por ejemplo, poder acceder a la tierra, a la salud, a la educación y dignificar la vida en el campo. ¿Cuál es tu experiencia como joven, como mujer, metida en estas lides agrarias o agraristas tradicionalmente reservadas para las personas mayores? Ha sido bastante difícil. Nosotros, pues alrededor del tema de la cultura, de la identidad, tener que dar esa batalla, ¿no? Con relación a el tema de lo que significa ser campesino y campesina, y sobre todo lo que significa ser joven, y que no es una cuestión de brutos, de ignorantes, y mucho menos pues de gente que no cuenta con oportunidades, sino poder volver a resignificar lo que significa habitar el campo. Y en ese sentido, pues claramente las barreras de acceso en general están muy difíciles, ¿no? Por todo el tema pues de la acumulación y demás. Para las y los jóvenes es 3 veces aún más difícil poder acceder a la tierra, pero también a condiciones y derechos básicos en el campo. Por eso consideramos que esta reforma agraria aporta un granito de arena en quitar esas barreras que nos permitan a las y los jóvenes pues continuar viviendo allí, por supuesto realizando nuestros sueños y nuestras esperanzas al interior del campo, ¿no? Entonces hoy reivindicamos, por ejemplo, mucho lo que tiene que ver alrededor de la universidad campesina y una experiencia que desde FENSUAGRO hemos venido desarrollando, que es nuestro piloto Universidad Campesina, nuestro Instituto de Agroecología Latinoamericano, el IALA María Cano, donde inicialmente empezamos con nuestra formación técnica en agroecología. Claro, esperamos que un poco el tema del decenal de la agricultura también permita poder darle ese enfoque también un poco etario, ¿no? A lo que es la reforma y lo que significa para las y los jóvenes también ser el centro como parte de ese motor, pues no solo del relevo generacional dentro del campo, un campo que ya se está envejeciendo, sino también de ese intercambio de experiencias, de ese intercambio intergeneracional que hoy debe existir para continuar fortaleciendo y construyendo un campo en paz. ¿Cómo está el ambiente? Digamos que cómo lo percibes allí en el campo, en las veredas, en las regiones, hacia este encuentro. Hay realmente mucha expectativa en relación a lo que puede ser este pacto por la tierra y por la vida. Es la primera vez que un gobierno nacional va a hacer un pacto que tiene en el centro el tema de la distribución equitativa de las tierras, que tiene en el centro lo que va a ser el cambio, la transformación de el sistema de producción, o que va a poner, digamos, en parte de ese abanico al centro esa redistribución que tiene que ver alrededor, por ejemplo, de poner al centro también las víctimas del conflicto, con todo lo que tiene que ver alrededor del reconocimiento y la reparación en materia, digamos, de lo que significa la política agraria, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el tema de la reorganización y el fortalecimiento de la institucionalidad agraria. Decía, te comentaba ahorita, pues que las barreras para las y los jóvenes son muy altas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver en temas de acceso, como sabemos, pues, por ejemplo, la Agencia Nacional de Tierras es quien te asigna a ti, bueno, después de un largo procedimiento, tierras. Y ese largo procedimiento lo que te dice a ti es que tú, para poder ser parte, por ejemplo, de ese registro de quienes necesitan tierras,
Entonces tienes que ser una madre o un padre de familia. Y resulta que mayoritariamente las y los jóvenes pues no somos o no hemos constituido todavía nuestras familias y demás. Y que son cosas que se han venido trabajando, pero que hoy necesitamos queden estipuladas dentro de ese decenal y de lo que significa hoy, por ejemplo, acceder a la tierra y a otros derechos que se encuentran allí estipulados y que implica hoy una reforma institucional, sí o sí, que permita eso. Entonces, por ejemplo, en relación a las prioridades, en relación también a tener algunos enfoques diferenciales que lo permitan, pero sobre todo que es una institucionalidad que lastimosamente está construida para no desarrollar la reforma agraria. Es decir, es una institucionalidad que hoy está construida pues para mantener el status quo. Por eso es muy difícil que, a pesar de que existan más funcionarios o que exista ya un plan de desarrollo, digamos, muy claro frente a lo que significa la reforma agraria, pues estas instituciones aún no logran ser pues ese motor para el cambio. Por su parte, la joven ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, y Felipe Hartmann, director de la Agencia Nacional de Tierras, realizan conjuntamente este llamamiento. Saludamos a los 215 comités de reforma agraria que a lo largo y ancho de este país se están reuniendo entre hoy y mañana para construir su apuesta decenal por la reforma agraria, para llenar de contenido esa instancia de concertación del Sistema Nacional de Reforma Agraria y poder aportar al Gran Pacto por la Tierra y la Vida este 21 y 22 de febrero en Chicoral, en las manos de la fuerza campesina, la posibilidad cierta de la reforma agraria. Bueno, esto es un gran espacio de reflexión del movimiento campesino, estamos reuniéndonos en toda la geografía nacional, un agradecimiento especial al equipo de la Agencia Nacional de Tierras que viene acompañando este proceso también. Y bueno, ministra, aquí se van a consolidar las agendas que van a llevar al Tolima para construir este plan decenal. A los campesinos y las campesinas de Colombia que alzan la bandera de la reforma agraria, al equipo de la Agencia Nacional de Tierras, a los servidores del Ministerio de Agricultura, de todas las entidades adscritas y vinculadas, un inmenso agradecimiento, porque la reforma agraria es la revolución por la vida. Que quien pueda le cuente al poeta del campo colombiano, al indio Rómulo, que ha llegado el tiempo de respuestas a sus preguntas y a la de millones de campesinos sin tierra que siempre han querido un pedazo de tierra para trabajar.